Nos mandan hallar, en este caso, el coseno y la tangente del ángulo alfa, y como dato me dicen, alfa es menor o igual que 90 grados y a la vez mayor o igual que 0. Vamos a recordar que este dato equivale a decir que alfa pertenece al primer cuadrante. Repetimos, estamos ante un ángulo que pertenece al primer cuadrante. Y como dato me dicen que el seno de alfa vale 3/5. Dos métodos para resolver el problema, basándonos en la fórmula fundamental o mediante el teorema de Pitágoras. Entonces empezamos mediante la fórmula fundamental. Y vamos a recordar. Primero hallamos las razones, en este caso me piden el coseno y la tangente, y segundo analizamos el signo que tiene que tener la razón. Empezamos, fórmula fundamental de la trigonometría, nos dice seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Me dan el valor del seno, consiguientemente me queda seno cuadrado 3/5 elevado al cuadrado más el coseno cuadrado de alfa igual a 1. Operamos la expresión cuadrado de una fracción 3 a la 2, 9, partido de 5 a la 2, 25, más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Ecuación con una incógnita que es el coseno y que vamos a despejar. Coseno cuadrado de alfa igual a 1 menos 9/25. Operamos la expresión coseno cuadrado de alfa, común denominador es 25, nos quedaría 25 menos 9, es decir, 16 partido de 25. Despejamos el coseno y efectuamos raíz cuadrada en los dos miembros. Consiguientemente, coseno de alfa quedaría raíz cuadrada de 16/25. Dos posibles valores nos van a surgir: raíz de 16, 4, raíz de 25, 5, luego más 4/5 y menos 4/5 posibles valores del coseno. Y vamos a recordar, una vez hallada la razón trigonométrica, analizamos el signo. Ángulo alfa pertenece al primer cuadrante. Sabemos que en el primer cuadrante todas las razones son positivas. En este caso, coseno de alfa tomaría el valor más 4/5. Y tenemos hecho el cálculo del coseno, pasamos a hallar la tangente. Definición de tangente, sabemos que la tangente, que tiene dos definiciones trigonométricas, una de ellas dice tangente igual seno de alfa partido de coseno de alfa. Consiguientemente la tangente de alfa quedaría seno de alfa 3/5 partido del coseno de alfa 4/5. Simplificación sencilla, eliminamos los 5, luego consiguientemente la tangente toma el valor 3/4. Y volvemos a repetir, analizamos el signo. Nos dice que que el ángulo pertenece al primer cuadrante. Dijimos anteriormente, todas las razones del primer cuadrante son positivas. Valor de la tangente más 3/4, ejercicio resuelto mediante la fórmula fundamental. Pasamos a la siguiente lámina. Vamos a resolver el mismo problema, pero mediante el teorema de Pitágoras. Y vamos a recordar, si nosotros dibujamos un triángulo rectángulo, condición para aplicar el teorema de Pitágoras y condición para aplicar las razones trigonométricas, vamos a observar el siguiente detalle. Fijaros, si el seno de alfa es igual a 3/5, vamos a recordar que el seno equivale a cateto opuesto partido de hipotenusa. Repetimos, seno de alfa por definición trigonométrica, cateto opuesto
que en este caso tomaría el valor 3, e hipotenusa, que tomaría el valor 5. Nos venimos con estos datos al triángulo, y si suponemos que este es el ángulo alfa de referencia, me está diciendo que el cateto opuesto, cuando toma el valor 3, la hipotenusa tomaría el valor 5. Un detalle importante: esto es una proporción entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Es decir, si alguien tomara como cateto opuesto el valor 6, podría tomar como hipotenusa el valor 10. Observad que si simplifico la fracción dividiendo ambos términos entre 2, obtenemos la misma fracción. Luego repetimos, esto es una proporción en la que se encuentran esos dos lados del triángulo. Tenemos el cateto opuesto, tenemos la hipotenusa, vamos a llamar B a este cateto. Aplicamos Pitágoras. Pitágoras nos dice hipotenusa cuadrado, en este caso toma el valor 5, igual cateto cuadrado más el otro cateto B elevado al cuadrado. Operamos la expresión, quedaría 25 igual a 9 más B elevado al cuadrado. Despejamos la B, pasamos el 9 restando, 25 menos 9 tomaría el valor 16, de donde B, efectuando raíz cuadrada en los dos miembros, quedaría más menos 4. Valor de B más menos 4, evidentemente en este caso, por tratarse de uno de los catetos, tomaría el valor 4. Y en este momento, el hallar coseno y tangente de alfa es extraordinariamente sencillo aplicando la definición. Seno de alfa, valor que nos han dado en el problema, 3/5. Coseno de alfa, por definición trigonométrica, ángulo de referencia, cateto contiguo partido de hipotenusa. Tomaría el valor 4/5. Y tangente de alfa, vamos a recordar seno entre coseno, o cateto opuesto, que vale 3, entre cateto contiguo, que toma el valor 4. Tenemos halladas las razones trigonométricas seno, coseno y tangente. Y vamos a recordar que deberíamos analizar el signo de las razones trigonométricas. Sabemos del ejercicio anterior que alfa pertenece al primer cuadrante, consiguientemente todas las razones trigonométricas obtenidas van a ser positivas, ejercicio resuelto, que evidentemente nos da lo mismo que en el caso anterior. Resumen a las láminas: dos posibles métodos para resolver estos problemas, fórmula fundamental, o en algún caso una de sus fórmulas derivadas, y teorema de Pitágoras. En ambos casos planteamos de la misma forma: hallamos el valor de la razón trigonométrica y a continuación, mediante este dato, analizamos el signo que tienen las razones. Ejercicio resuelto.